Te lo resumo. Juan Amos Comenio es lo que vamos a hablar hoy y al igual vamos a hablar del humanismo pedagógico. Juan Amos Comenio fue un teólogo y filósofo. Era el que hablaba de la importancia de la educación del desarrollo del hombre. Este hombre nació el 28 de marzo de 1592. Juan Amos Comenio fue un profesor y un rector en la ciudad de Mirevia hasta inicio de la Guerra de 30 años. Juan Amos Comenio fue el primero en hablar la primera escuela y la escuela materna. Entre obras que escribió de mayor interés, una de ellas fue Didáctica Magna, uno de los primeros libros escritos sobre el tema de educar a los niños y dirigir bien la escuela. Como pueden saber, él le preocupaba, y bueno, no le preocupaba, pero él siempre se dirigió a lo de la escuela y tuvo buenas ideas en lo que dice el libro, para mejorar un poco más la plática con los niños y el saber un poco cómo es lo que piensan. Y cambiando un poco de tema, vamos a hablar de humanismo pedagógico en Italia, Inglaterra, España, Francia y países nórdicos. Como pueden saber, el humanismo y el Renacimiento fueron movimientos culturales que se vivieron entre los siglos. Principalmente se le conoce como el humanismo, ya que el hombre vuelve a ser el centro de reflexión y el pensamiento occidental. A diferencia de edades, la Edad Media, en la que Cristo y Dios, la Iglesia y la religión eran el centro de pensamiento para muchas personas. Humanismo pedagógico en Italia. El primero que vamos a tomar. El primer gran florecimiento del humanismo, ya que fue en Italia, a fines del siglo XIII. Siguiendo a la Petrarca de los humanistas, conviene admitir un acuerdo sustancial entre la sabiduría y la clásica. La suficiencia cristiana entre los filósofos era griega y las enseñanzas del Evangelio, como tú te lo imaginarías, y los padres de las iglesias, sobre todo San Agustín. Aquí, como puedo darme a entender, todos eran creyentes de Dios, todos creían en Dios, creían en la palabra del Señor, se dirigían religiosamente. Humanismo pedagógico en Italia. El primero que vamos a tomar. El primer gran florecimiento del humanismo, ya que fue en Italia, a fines del siglo XIII. Siguiendo a la Petrarca de los humanistas, conviene admitir un acuerdo sustancial entre la sabiduría y la clásica. La suficiencia cristiana entre los filósofos era griega y las enseñanzas del Evangelio, como tú te lo imaginarías, y los padres de las iglesias, sobre todo San Agustín. Aquí, como puedo darme a entender, todos eran creyentes de Dios, todos creían en Dios, creían en la palabra del Señor, se dirigían religiosamente. Cultura humanista en España se inició a fines del siglo XIII y se desarrolló en siglos XIV. Igual su origen se halla en Italia y tuvo un carácter minoritario. El humanismo en España adoptó las ideas de Erasmo, quien influyó en un grupo aristócratas, eclesiásticos y escritores. Los humanistas y españoles fueron literatos, gramáticos y religiosos en menor proporción de pensadores educadores, ya que aquí se basaba en la educación en la religión. El desarrollo de la educación humanista, que fue más tardío en Francia que en Italia. En España tuvo lugar hasta el siglo XIII por la influencia de las culturas italianas. Comenzaron las primeras manifestaciones y renacistas en la que los escritores y el corte real. No hubo influencia en realidad la educativa hasta más tarde. En Francia, como pueden ver, no hubo la educación, ya que hasta más tarde se tomó. En países nórdicos, el Renacimiento pasó en el siglo XV de Italia. El resto de Europa aquí adquirió un carácter más intelectual y escolar que Italia.
fue algo más aprendido que vivido. Se introdujo en Países Bajos, cuyas ciudades cercanas reproducían las condiciones de las italianas. Y un poco más de humanistas más destacados. Petrarca en 1304 y en 1374, poeta florentino, aunque de la época anterior, fue un gran humanista, conocedor de una antigüedad clásica, creador de una nueva concepción poética y de intimidad espiritual. Guerino de Verona, 1374 y 1460, discípulo de Crisóstomo, primer griego que enseñó a Italia, ya que esto fue un profesor y de este idioma en la Florencia, Venecia y Verona. Ya como puedes ver, hay algunos de estos países que en realidad todo fue con la religión, todo se basaba a Dios, todo se basaba en las creencias. La educación tendría que haber sido por Dios. Para ellos, Dios era todo en ese tiempo para todos, aunque en la actualidad aún lo sigamos viviendo. Algunas personas creemos más en lo que diga Dios que cualquier libro. Creemos más en lo que dice una Biblia, porque en realidad era lo que se estudiaba, la Biblia. Y como pueden saber, esto fue la gran historia de la educación, cómo se desarrollaba. Y es de las partes que más deberíamos de retomar porque es muy interesante de cómo el humanismo se fue desarrollando pedagógicamente y cómo la educación para algunos fue importante y para otros no.